Bienvenidos a Hablando de Todo Un Poco. Hoy hablaremos sobre un fenómeno interesante y a menudo devastador en el mundo financiero: las burbujas financieras. ¿Qué son y cómo se forman? Desde la burbuja de los tulipanes en el siglo XVII hasta la crisis de las hipotecas subprime en el 2008, las burbujas financieras han dejado su marca en la historia económica. Acompáñanos para descubrir cómo se desarrollan estas burbujas, qué las causa y qué podemos hacer para aprender de ellas. ¿Qué es una burbuja financiera? Bueno, primero definamos. Una burbuja financiera ocurre cuando los precios de los activos como las acciones, bienes raíces o commodities aumentan rápidamente a niveles insostenibles y muy por encima de su valor intrínseco. Este aumento suele estar impulsado por la especulación, donde los inversionistas compran activos con la esperanza de venderlos a precios más altos en un futuro cercano. Eventualmente, la burbuja estalla cuando los precios alcanzan un punto en que ya los inversionistas pierden la confianza y empiezan a vender en masa. Eso hace que los precios caigan rápidamente, a menudo por debajo de su valor inicial. Las burbujas financieras siguen un patrón de etapas definidas, ya las conocemos. Veamos cuáles son. La primera es el desplazamiento. Cuando hay una nueva tecnología o hay un cambio significativo en la economía, esto genera un entusiasmo inicial. Por ejemplo, en la década de los 90, en las burbujas de la .com se originó por el auge de Internet y todas las tecnologías relacionadas. La segunda etapa es el aumento del precio. Claro, los precios de los activos comienzan a subir rápidamente a medida que más inversionistas se suben al carro. Claro, están impulsados por las expectativas de ganancias rápidas. Durante la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, los precios de las viviendas aumentaron vertiginosamente a medida que los préstamos hipotecarios se hacían cada vez más accesibles. Luego viene la euforia. Una especulación desenfrenada y un optimismo irracional lleva a que los precios se disparen a niveles exorbitantes. Los inversionistas creen que los precios seguirán subiendo indefinidamente y, como en la burbuja de los tulipanes en el siglo XVII, los precios de los bulbos de tulipán se dispararon a unos niveles absurdos, con unos bulbos que llegaron a un precio igual al de una casa, una cosa absurda. Eso lleva luego a la cuarta etapa, que es la venta masiva. La realidad empieza a asimilarse y los inversionistas comienzan a vender sus activos para asegurar las ganancias, lo que hace que todo el mundo empiece a vender. Y eso provoca la caída de los precios. En la crisis de las hipotecas subprime en el 2008, el mercado inmobiliario comenzó a desmoronarse cuando los prestatarios ya no pudieron pagar sus hipotecas, lo que llevó a una venta masiva de propiedades. Lo que nos lleva a la quinta etapa, que es el pánico. Los precios caen precipitadamente y los inversionistas entran en un miedo que los lleva a vender a cualquier precio. Es decir, los empiezan a rematar. Eso agrava la caída y puede llevar a una crisis financiera mucho más profunda. La burbuja de las .com, por ejemplo, estalló cuando las empresas tecnológicas que estaban sobrevaloradas comenzaron a fallar y resultó en pérdidas masivas para los inversionistas. Las burbujas financieras tienen causas subyacentes. Las burbujas financieras tienen varias causas subyacentes. Aquí destacamos algunas de las principales. La primera es la especulación. Los inversionistas compran activos con la esperanza de venderlos a precios más altos, y eso genera una demanda artificial. Esto fue evidente en la burbuja de los tulipanes, donde los bulbos se compraban y vendían a precios inflados sin considerar su valor real. Por otra parte, tenemos el exceso de liquidez. Cuando hay demasiado dinero disponible en la economía, esto puede llevar a muchas especulaciones por parte de inversionistas. La política monetaria laxa de la Reserva Federal a los principios de los años 2000 contribuyó a que la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos se inflara. Claro, había mucho dinero y la gente tenía que invertirlo en algo. Otra causa subyacente son las innovaciones tecnológicas. Claro, las nuevas tecnologías siempre generan entusiasmo y grandes expectativas a todas las personas que están buscando hacerse ricos con un nuevo invento.
Las burbujas de las .com fueron impulsadas por el auge de Internet y las tecnologías relacionadas. Por último, podríamos hablar de las políticas gubernamentales. Todo lo que es regulación deficiente o un incentivo fiscal puede contribuir a la formación de una burbuja. La desregulación de los mercados financieros en la década de los 80 y los 90 sentó las bases para las crisis de las hipotecas subprime que vendrían en los años 2000. Veamos algunos ejemplos históricos de burbujas financieras para entender mejor su impacto. La primera es la burbuja de los tulipanes. En los Países Bajos, los precios de los bulbos de tulipán alcanzaron niveles estratosféricos antes de colapsar abruptamente y arruinaron a muchos inversionistas. Esto tuvo lugar entre 1634 y 1637. Otra burbuja famosa fue la burbuja del Mississippi entre 1719 y 1720. En Francia, las acciones de la Compañía del Mississippi se inflaron debido a la especulación antes de colapsar, causando una crisis económica aguda en Francia. Otra que ya hemos mencionado es la burbuja de los .com, y esa tuvo lugar entre el 95 y el año 2000. Las empresas tecnológicas vieron aumentar sus valoraciones sin precedentes antes de que muchas fracasaran y los mercados bursátiles cayeran. Por último, podemos hablar de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera del 2008. La especulación en el mercado inmobiliario de Estados Unidos llevó a un colapso que afectó a los mercados financieros globales. De esta manera, podríamos tener unos efectos devastadores en las economías. Podemos hablar de la pérdida de riqueza, podemos hablar del desempleo y la recesión económica. Son devastadoras todas las tres consecuencias porque tiene afectaciones serias en la calidad de vida de las personas que las viven. ¿Cómo nos podríamos proteger de estas burbujas financieras? Bueno, hay tres formas. La primera es la diversificación, es decir, no depender de un solo ingreso, sino tener varias fuentes de ingresos. Ahí se aplica el dicho que dice: no pongas todos tus huevos en una sola canasta. La educación financiera también es importante porque nos mantiene informados sobre cómo se maneja la economía, hacia dónde se dirigen, qué está pasando en los mercados, y tener esos fundamentos nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Finalmente, cuando hablemos de las burbujas financieras, el síntoma más diciente es la euforia. Por lo tanto, cuando veas euforia en mercados donde hay inversionistas que están dándole, invirtiendo, ten en cuenta algo. De eso que es tan bueno, no hay tanto. Así que nada es tan bueno como para ser verdad. Así que sé cauteloso cuando veas inversiones que reciben dinero en masa. Ten mucho, pero mucho cuidado. Acompáñanos la próxima semana a descubrir el mundo de las grandes crisis financieras, aquí en Hablando de Todo Un Poco.